el libro de Josué, amada iglesia, capítulo 24. Un pasaje maravilloso, lleno de bendiciones, lleno de ánimo, lleno de desafío. Y permítame leer los primeros 15 versículos. Josué capítulo 24, versículos del 1 al 15. Dice así la palabra del Señor. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Repito, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto. Y os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié de delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, de las viñas y olivares que no plantasteis, permítame leer el versículo 13. Yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres,
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los jueces de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, bendice la exposición de tu palabra, bendice la predicación de ella, la declaración de ella, la instrucción que recibimos a través de ella, de tal manera que podamos ser enseñados, corregidos, advertidos, animados, fortalecidos, podamos ser reprendidos si fuera necesario. Ayúdanos y ayuda a tu iglesia a entender sabiduría. Gracias, Padre, dame libertad para predicar y exponer tu palabra, y da libertad al oyente, tanto presencial como aquellos que están en diferentes latitudes, escuchando a través del internet. Bendice la porción de tu palabra y la exposición de ella, que alumbra nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados? ¿Qué motivó a Josué servir a su Señor? Repito, ¿qué motivó a Josué servir a su Señor, a su Dios? Busque el libro de Éxodo, capítulo 24. Ese es el título del tema. ¿Qué motivó a Josué servir a Jehová su Dios? Éxodo capítulo 24. Este tema no es mío, y yo tomé las partes que voy a dividir, aunque el resto todo es mío, pero tengo que darle el crédito. Este tema lo predicó hace muchos años el hermano pastor que está en la presencia del Señor, el hermano Frank Cáceres. Lo prediqué hace muchos años, pero me pareció bien hoy día poder traer a colación algunas de estas verdades. Éxodo capítulo 24, versículo 13. Éxodo 24, 13 dice: y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y también subió con él hasta cierta altura Josué. Acompáñeme a Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, oiga bien, el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca, oiga bien, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué actualmente es considerado uno de los estrategas militares más grandes del mundo. El propio pueblo de Israel, de manera especial su ejército, los generales, estudian estos libros inspirados por el Espíritu de Dios, estos libros históricos, y estudian las estrategias militares que desarrolló Josué. Obviamente hablando, estas estrategias no eran de él, eran de Dios que se las daba a él. Josué fue un hombre impresionante, fue un gran servidor, fue un gran siervo de Moisés, siervo de Dios. Josué resalta en la literatura bíblica como un gran siervo, como un gran siervo de Dios, siervo de Moisés, ayudante de Moisés.
la Biblia lo resalta. Pero, entonces nace la pregunta, ¿pero qué motivó a Moisés a llegar a ser ese siervo, ese ayudante, ese hombre que decidió durante toda su vida servir a Dios? Lo cual nos debería a nosotros motivar para también de alguna manera servir a Dios, que implica que el servir a Dios es un mandamiento y podemos dar muchos más detalles al respecto. Pero en esta mañana quiero compartir, Pastor Jerry, 4 verdades. 4. ¿Dónde está Natanael por allí? 4 verdades que de alguna manera vamos a ilustrar 4 motivos, 4 verdades, 4 realidades que experimentó Josué y como tal llegó a ser el siervo que fue. Hermanos, Josué fue testigo ocular, presencial, de lo que podría llamarse un segundo y tercer periodo de milagros portentosos de parte de Dios para con su pueblo Israel. El periodo milagroso para Israel comienza de manera literal cuando Moisés fue enviado a Egipto. Y Moisés tuvo una lucha con Faraón, Éxodo del 1 al 14. Y ahí tenemos todas las plagas y todos los milagros que Dios hizo a través de Moisés delante de Faraón y el pueblo, lo cual yo llamaría el primer periodo de grandes milagros. En este periodo, según yo entiendo, al parecer, Josué no estaba vivo. Y si lo estaba, tendría una edad muy pequeña. No creo que haya estado vivo. Pero no me cabe duda que durante el peregrinaje de Israel, en el segundo periodo de milagro, es decir, en el desierto, ya Josué estaba vivo, siendo discípulo de Moisés, siendo el siervo, el ayudante cercano de Moisés. De tal manera que al haber pasado prácticamente 40 años peregrinando Israel en el desierto, Dios designa a Josué como reemplazante de Moisés. Y eso lo vemos en Josué capítulo 1, donde habiendo vivido, experimentado grandes milagros Josué, mientras Israel caminaba, pernoctaba 40 años en el desierto, luego entonces Moisés no pudo cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida, y Dios designó a Josué como el siguiente líder, como el siguiente caudillo, y Moisés puso las manos sobre Josué y le dio la bendición para que Josué de alguna manera viviera y experimentara un tercer periodo de milagro, que fue cuando Israel literalmente, dejando el desierto atrás, las aguas del río Jordán se abrieron. Dice Josué capítulo 1 que en ese tiempo, en esa temporada, en esa fecha, el río Jordán siempre se desbordaba, siempre causaba estragos y causaba problemas. Pero para Dios no fue problema, simplemente paró las aguas, dividió las aguas y el pueblo de Israel pasó hacia definitivamente conquistar la tierra prometida. Y Josué se convirtió en el líder que volvió a conocer, a experimentar, a vivir y a conocer grandes milagros de Dios en la conquista de la tierra prometida. Entonces, con lo dicho,
¿Qué sería lo que motivó a Josué a servir a Jehová Dios con tanta fidelidad, con tanto compromiso, con tanta responsabilidad y con una muy abnegada y sufrida diligencia? ¿Qué fue lo que motivó? ¿Qué fue lo que motivó a Josué? Simplemente esto: conocer las acciones portentosas de Dios para con su pueblo. Y al ver Josué cómo Dios trabajaba con su pueblo, bendecía a su pueblo, ayudaba a su pueblo, Josué dijo: yo necesito ser fiel a Dios porque también quiero que Dios me bendiga a mí y a los míos y a mi familia hasta que Dios me lleve a su presencia. Si hay algo que usted y yo tenemos que entender es esto: la vida se nos está poniendo cada día más difícil. De gracias a Dios que Dios lo trajo a esta tierra, a este país. Porque Latinoamérica está en crisis, porque África está en crisis, porque Europa está en crisis, porque el Medio Oriente está en crisis, y esas crisis están golpeando las puertas de esta gran nación. Pero no cantemos victoria. No cantemos victoria, porque esta tierra que fluía leche y miel, ya no queda tanta leche y no queda tanta miel. Lo que viene para el mundo, escúcheme, sí, tengo un mensaje apocalíptico. Soy de los que creo que hemos entrado a vivir tiempos apocalípticos. Soy de los que creo que las profecías finales se nos están cumpliendo en nuestras narices y algunos de nosotros vivimos como que si no estuviese pasando nada. Tengo noticia para usted: prepárese, porque lo que viene y lo que está llegando y lo que está sucediendo es grande. Agárrese de Dios, crea en el Señor, crea en la palabra, porque no hay otra fortaleza que nos va a ayudar. Nuestra intelectualidad, nuestro raciocinio, nuestro dinero, nuestras capacidades, nuestras habilidades, de nada van a servir frente a lo que viene a este mundo. Desde que yo tengo memoria se viene escuchando que va a llegar un tiempo difícil, que va a llegar un tiempo difícil, que va a llegar un tiempo difícil. Ya no podemos predicar, va a llegar un tiempo difícil. Está llegando, ya llegó el tiempo difícil. Óigame, ya llegó. Y es cuestión de tiempo. Pastor, eres alarmista, lo que usted quiera decir, pero es una realidad. Hay una convulsión social en el mundo entero. Y ahora se levantó este conflicto ahí en Venezuela y los alrededores. Sin entrar en detalle y sin entrar en política. ¿Me explico? Josué, lo único que sabía era que de la misma manera que él había visto con sus ojos a Dios ayudar y bendecir a su pueblo en Egipto, en el desierto, y al entrar a la tierra prometida iba a ser lo mismo, Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Versículo 15 allí, Josué 24, 15. Y si mal os parece, y yo le hago el mismo comentario a usted, y si a usted le parece mal, le parece no necesario, le parece algo pérdida de tiempo servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis,
Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres y que usted y yo también servimos, a dioses ajenos, a dioses falsos, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos años de fe usted tiene? ¿Cuántos eventos milagrosos, portentosos, prodigiosos Dios le ha permitido no solo ver, sino experimentar en su familia, con sus hijos, con su matrimonio y aún en lo personal? Si aún pudiéramos decir que el hecho de que estemos hoy en este lugar, en este país, en esta mañana, en esta iglesia, escuchando palabra de Dios y de alguna manera sirviendo al Señor, eso ya es un milagro grande en sí. Pues deberíamos estar en casa, en cama, enfermos, tullidos, locos, endemoniados, y hasta muchos de nosotros pudiéramos estar muertos por la vida que llevábamos antes de venir a Cristo. Y el milagro grande es que tú estás hoy día escuchando palabra de Dios, porque muchos de los presentes, estando escuchando esta prédica, podrían estar cruzándose por su mente. ¿Y qué hago yo en esta iglesia evangélica? ¿Y qué hago yo en esta iglesia cristiana? ¿Y para qué yo vengo a escuchar este gritón que viene a ofenderme y a gritarme delante de mi cara? Yo debería estar en la playa, disfrutando el tiempo, el buen clima. Y muchos de ustedes se les pasa eso por la cabeza. No hay mejor lugar donde usted y su familia y sus hijos pueden estar que es estar escuchando palabra de Dios. No hay mejor legado, no hay mayor herencia que usted pueda dejar a sus hijos que el servir a Dios y darle la oportunidad a sus hijos que tengan algo. Obviamente hablando, cuando los hijos crecen, van tomando sus propias decisiones. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi esposa serviremos a Jehová. Yo y mis hijos serviremos a Jehová. Y si mis hijos no quieren servir a Jehová, yo lo voy a servir. Y si mi esposa no quiere servir a Jehová, yo lo voy a servir igual. Porque sé que hay bendición. Cuatro verdades, cuatro principios. ¿Sabe usted lo que motivó a Josué? Ser para Dios lo que fue, servir a Dios como lo hizo, ser fiel a Dios como lo fue. La cantidad de hechos, milagros portentosos que Josué miró, que Dios actuó para con Israel. Pues Josué entendió, comprendió, visualizó, miró, experimentó la magna realidad de que Dios es fiel, de que Dios es genuino, de que Dios es amante, amador, protector, proveedor, guiador de los suyos. Josué vio que el Eterno, el Soberano, era un Dios real. ¿Está usted hoy en la actualidad sirviendo a Dios como se supone le debería estar sirviendo? ¿Cómo usted sabe que usted, por sus capacidades y por sus habilidades, usted debería estar sirviendo a Dios? ¿Está usted hoy sirviendo a su Dios? ¿Está usted hoy en el presente ocupándose, óigame bien, ocupándose de la parte que le toca ocuparse dentro de esta iglesia local? ¿Ocupándose de lo que Dios tiene para que usted se ocupe? Lo cual se supone que debería estar ocupándose. ¿Está haciendo su parte sirviendo a Dios por medio de esta iglesia local? Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Primero, Josué capítulo 24, versículos del 2 al 5. Leámoslos, por favor. Josué capítulo 24, versículos del 2 al 5. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel:
Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham, liberó a Abraham del otro lado del río y lo trajo por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Jacob, a Isaac y le di Isaac, a Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Primero, Josué experimentó, conoció, escuchó la liberación que Dios hizo para con Israel. ¿Escuchó bien? Primer punto, Josué experimentó, conoció la guianza de Dios. Josué conocía la historia de Abraham. Cómo Dios tomó a Abraham y lo guió fuera de su familia, fuera de su parentela, porque su familia le iba a ser piedra de tropiezo. Y Dios, Josué sabía la historia, conocía el relato bíblico, la historia bíblica, cómo Dios guió a Abraham fuera de su familia y le dio a Isaac, y a Isaac le dio a Jacob, a Esaú, y luego vio todo lo que hizo con Jacob, con sus 12 hijos que fueron a Egipto. De Egipto pasaron 400 años y fracción, no recuerdo si es 430, y luego vio cómo los guió fuera de Egipto. Y luego Josué vio cómo Dios guió a Israel en medio del desierto. 40 años. Y Josué dijo, yo necesito que Dios guíe mi vida y a mi familia, porque yo no sé más allá de mi nariz. Mira, escucha, para Josué era imposible no servir a Dios, no querer servir a Dios, no experimentar la obediencia en el servicio a Dios. Josué hasta este momento tenía más razones por las cuales servir a Dios, por las que no servirle. Y una de esas razones era que él había experimentado, conocido y vivido de manera personal, de manera experimental. Josué había conocido cómo Dios los guiaba, cómo Dios los dirigía, cómo Dios les decía, avancen, deténganse, caminen hacia atrás, doblen a la derecha, doblen a la izquierda. Y Josué conoció la guianza de Dios para con ellos, la dirección de Dios para con Israel. ¿Cuántos años tiene usted en la fe? En los años que usted tiene de fe, en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, ¿ha visto la guianza de Dios en su vida? ¿Se da cuenta hasta dónde lo ha traído Dios a usted hasta este día? Pregunto yo, ¿le ha guiado Dios a usted, a los suyos hasta el día de hoy? ¿De cuántas maneras, de cuántas formas, bajo cuántas circunstancias Dios nos ha guiado? Lo ha guiado hasta el país de los Estados Unidos, excepto los que nacieron aquí. Pero todos los demás
por ABC motivo y por ABC circunstancia y por ABC cierto camino o forma, usted y yo llegamos a este país. Y Dios nos ha guiado. Y habiéndonos guiado hasta este país, como me decía el pastor Adán, que está en México, allá en Olinalá, Guerrero, donde él predica en náhuatl a veces y también en castellano. El pastor Adán me decía en una oportunidad, Pastor Gabriel, yo vine a este país buscando fortuna, buscando dinero, hacerla y juntar dinero y mandar dinero para México y construir mi rancho y luego de algún tiempo irme para allá. Pero lo que encontré fue a Jesucristo. Lo que encontré fue a Dios. Lo que encontré fue la fe. Y ahora lo único que quiero es servir a Dios. Pastor Gabriel, deme la bendición para irme a México, porque yo tengo carga por mi pueblo. Y hasta el día de hoy, el hermano Adán reconoce la guianza de Dios. Allá conocí a Rosy, su amada esposa, tienen 2 hijos. Y de la nada, óigame, de la nada, tiene tremenda iglesia, con tremenda propiedad. Y el hombre va a predicar a las comarcas de alrededor y a las montañas de alrededor. Hermano, va solo muchas veces o va acompañado. Porque él reconoce que Dios le ha guiado. Y él entiende que la mejor guianza que puede tener un ser humano, una persona, un matrimonio, una familia, una sociedad, un pueblo, un país, el mundo, la mejor guianza es Dios. Pero mire cómo está el mundo por no dejarse guiar por Dios. Mire cómo están nuestros países por no dejarse guiar por Dios. Mire cómo están nuestros pueblos por no dejarse guiar por Dios. Mire cómo están cuántos de cientos de millones de familias por no dejarse guiar por Dios. Mire cuánto están cientos millones de matrimonios por no dejarse guiar por Dios. Mire cómo están las vidas personales por completamente desequilibradas, dañadas, frustradas, fracasadas, quebradas, por no dejarse guiar por Dios. La primera razón que tuvo Josué, por la cual decidió servir a Dios, es que él vio cómo Dios guía, cómo Dios dirige. No hacia donde yo quiero, ni hacia donde tú quieres, es hacia donde Dios sabe que a mí me conviene. ¿Me explico? No es hacia donde yo creo que me conviene. Yo me quiero dejar por Dios guiar de tal manera que Él me guíe hacia donde Él sabe que a mí me conviene y que voy a estar bajo el paraguas de Dios, bajo la cobija de Dios, bajo el refugio de Dios. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que tú necesitas. Dejarte guiar por alguien que sabe más que tú. Pregunto, ¿será posible que exista alguien que sepa más que usted? ¿Será posible que exista alguien más sabio que usted? Porque habemos algunos de nosotros que para todo tenemos respuesta. Y tenemos todo, como decía el Chapulín Colorado, fríamente calculado. Y la verdad de las cosas es que se nos cae la cara al darnos cuenta que mis cálculos no llegaron más allá que donde llega a mirar mi vista. Y tenemos que reconocer que hay alguien que sabe más allá. Y tenemos que reconocer que hay alguien, y tenemos que llegar a reconocer que hay alguien que conoce cómo soy yo y cómo es
mi esposa, de tal manera que conociendo a mi esposa y a mí, nos podemos dejar guiar por Él, porque Él tiene y quiere y desea lo mejor para nosotros. No hay mejor lugar, no hay mejor actividad que pueda existir para un hombre, para un matrimonio, para una familia, que estar haciendo la voluntad de Dios y viviendo en el centro de la voluntad de Dios. Tú puedes estar viviendo aquí en Estados Unidos y puedes tener una vida tumultuosa, difícil, lleno de problemas, lleno de accidentes, como sucede en muchos casos y como se diría en mi país, una vida de mala suerte. Dicen en mi país, una vida hecho pipi de perro, dicen en mi país, por no mencionar una palabra un poco más vulgar. Ese tipo está hecho pipi de perro, porque todo le va mal y todo fracasa y todo es un problema. Pero tú puedes estar viviendo en el África, donde hay necesidades, y allí no te va a pasar nada, porque Dios ha querido que tú estés en la voluntad de Dios en el África. Metido en uno de esos pueblos recónditos que hay en nuestros países, donde ni la luz eléctrica llega todavía, y ahí vas a estar mejor, si es que la voluntad de Dios quiere que tú estés allí. Pero podemos creer que lo mejor es aquí, Estados Unidos, y los problemas y las dificultades son grandes. Escúchame, la mejor vida para tu vida es que Dios te guíe. Porque yo no sé. Pero Él lo sabe todo. Pero yo no puedo. Pero Él lo puede todo. Porque yo no tengo. Pero Él lo tiene todo. Porque yo no alcanzo. Pero Él lo alcanza todo. Es ilimitado su poder. Es ilimitado su alcance. Es infinito su saber. Y Él conoce cada persona por nombre y apellido. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no necesita decretar el futuro para conocer el futuro. Él, sin decretarlo, conoce el futuro porque es Dios. ¿Se entiende, Pastor Jerry, lo que quiere decir? Primero, Josué decidió ser el hombre fiel para Dios y servirle en su contexto, en su momento, en su tiempo, con su vida, con su matrimonio, con sus hijos. Yo y mi casa serviremos a Jehová porque sabemos que Dios dirige de verdad. Y no que andamos dando bandazos y viviendo en esta vida sin fe, sin Dios, sin meta, sin propósito, sin esperanza. ¿Y qué es de tu vida mañana? ¿Quién sabe? ¿Y qué es de tu vida la próxima semana? ¿Quién sabe? Bueno, hay alguien que sabe, Dios. Entrégale la vida a Él. Y Él te va a tomar, y Él te va a limpiar, y Él te va a santificar, y Él se va a glorificar en ti con una vida cambiada, renovada, transformada, perdonada, limpiada, regenerada. Y Dios va a hacer de ti una joya con meta, con propósito. Porque vemos a algunos de nosotros que no podemos brillar. Necesitamos el brillo de Dios en nuestras vidas. Para poder entender la guianza de Dios, la dirección de Dios. Sabiendo que si Él me guía, todo va a estar bien. ¿No dice por allí el himno? Me guía Él, por cuánto amor. Dios nos guía. Primero, Josué conoció la guianza de Dios. Segundo, versículos del 5 al 7, Josué 24, del 5 al 7. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios.
e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Primero, Josué conoció la guianza de Dios. Segundo, Josué conoció la liberación de Dios. Hermano, Dios nos guía, Dios nos anhela, Dios nos desea, Dios quiere que seamos parte de Él, porque no solamente nos quiere guiar, Dios nos quiere liberar, libertar, emancipar, darnos independencia, darnos la libertad. Josué sabía cómo Dios con mano poderosa liberó a Israel de Egipto. Y envió plagas, y las plagas fueron creciendo, fueron aumentando en grado, en dificultad, hasta que Egipto y Faraón tuvieron que dejar ir a Israel. Josué vio cómo Israel fue libertado no sé de cuántas situaciones en 40 años en el desierto. Así que no había manera para Josué ignorar la forma magistral, la forma detallada, la forma minuciosa, la forma tipo ingeniería de reloj que Dios mostró para con Israel al liberarlo, al sacarlo de la esclavitud de Egipto. Abrió el mar Rojo, ¿ok? Los liberó del desierto. Los liberó de sus enemigos dentro de la tierra prometida. Óigame bien, Josué tendría que haber sido ciego, físico y espiritualmente hablando, para no ver la portentosa, la gloriosa, la prodigiosa, la titánica liberación que Jehová dio, operó, obró, otorgó a Israel con mano poderosa, y todo por amor, y todo por misericordia, y todo por gracia. Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto y de todo lo que implicaba. Pregunto yo, óigame bien, pregunto yo, ¿ha visto usted liberaciones de Dios en su vida? ¿No es verdad que sí? Y yo sé a quién miro. ¿No es verdad que sí? ¿No es verdad que hemos experimentado liberaciones? ¿No es verdad, Robert? Hermana Cela, ¿no es verdad que Dios la ha liberado? Hermana Irma, esta señora se va a morir, arreglen las cosas. Y allá me llamaron y la hermana Irma me agarró la mano en el hospital hace como 125 años atrás. Pastor, yo me voy a morir, estoy muy mal. El médico dijeron que se iba a morir. Esta doña tiene más vidas que un gato. Por favor, cuide a mis hijas y guíelas a que hagan el bien. Y ahí estaba esa muchachita Josie y esa muchachita Lili. ¿Dónde está Lili por allí? ¿Ok? Porque ya yo me había quedado con la otra que era bebita. Y me las entregó para que las cuidara. Y aquí está todavía viva, libertada. Pregunto, ¿no hemos visto liberaciones de Dios en nuestra vida? ¿Ha liberado Dios a usted, a los suyos, de algo o de alguien? No había forma que esa borrachera yo la dejara, pero algo divino me libertó. No había forma que esa ira y ese rencor y ese resentimiento, no había forma que lo dejara, pero algo divino me liberó. No había forma que esa mujer o ese hombre
que tenía un hombre o una mujer ajena me liberara de ese adulterio, pero algo divino me libertó. No había forma que esos demonios me dejaran libre, pero algo divino me libertó. No había forma que esas amistades negativas, tóxicas, esas pandillas, ¿no es verdad, Robert? Yo lo dejara fácilmente, pero algo divino me libertó. No había forma que esa idolatría, con esa demoniología, imágenes y cuantas cosas, y avaricia, deseo al dinero, que también es idolatría, no había forma que yo dejara esa vida, esa conducta, pero algo divino me liberó. No había forma que esos sentimientos de suicidio yo los pudiera dejar. Algo me decía, mátate, 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 pero algo divino me liberó. Pero se nos predicó la verdad, se nos enseñó la verdad. Y la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y oiréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De cuántas maneras usted ha visto liberaciones en su vida? Que nadie las podía hacer. ¿No es verdad, hermano Liborio? Ese alcohol lo tenía loco a Liborio. Bueno, todavía sigue loco el pobre infeliz, pero no tan loco como antes. Y no había forma que se le quitara esa borrachera, esa vida disoluta, esa vida desenfrenada. Pero algo divino lo libertó. Pregunto, ¿qué motivó a Josué a obedecer a Dios, a servir a Dios? Dios nos libró de las cadenas del error, del pecado, del mundo, del diablo, del camino del infierno, y nuestra vida fue cambiada, transformada, limpiada, perdonada, regenerada, y Dios hizo nueva criatura en mí. Amados, no nos queda más alternativa que servir al Dios, el cual nos ha guiado y el cual nos ha libertado de todo tipo de esclavitudes, de todo tipo de ataduras, de todo tipo de vínculos, uniones malas, tóxicas, dañinas. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no solamente conoció de oído y en primera persona la dirección y la guianza de Dios. Josué no solo conoció de oído y en primera persona acerca de la liberación de Dios, sino que Josué además conoció de oído y en primera persona la protección de Dios. Dios me guió, Dios me liberó, ahora para dejarme solo, desprotegido. No, Señor, Dios nos guía con un propósito, de tal manera que cuando me guía somos liberados, libertados de todo nuestro pecado y de todas nuestras ataduras y de todos nuestros compromisos mundanales, humanos, perversos. Pero Él dice que me va a cuidar en ese camino, protegiéndome. Lee ahí conmigo, Josué capítulo 24, versículos del 8 en adelante. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado, Josué 24, 8, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, los protegí. Y
poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros, los protegió. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, y Dios bendijo a Israel y no permitió que fuese maldito, porque Dios protegió a Israel del encanto, de la brujería, de los hechizos de Balaam. Versículo 10. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos, dando guianza, liberación y protección. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros: amorreo, fereceo, cananeo, eteo, gergeseo, heveo, jebuseo, que te veo y que no te veo, y yo los entregué en vuestras manos, los protegió. Versículo 12, y envié delante de vosotros tábanos. Parece que los tábanos son como abejas grandes, avispas, algo así. Tábanos, ¿ok? Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los dos reyes de los amorreos, con tu espada. No con tu espada ni con tu arco, sino con la protección de Dios, con la guianza de Dios, con la liberación de Dios y con la protección de Dios. Mira para acá. ¿De cuántas maneras Dios ha protegido tu vida? ¿De cuántas maneras Dios ha protegido tu matrimonio? ¿De cuántas maneras Dios ha protegido tus hijos? ¿De cuánta manera Dios ha protegido tus finanzas? ¿De cuánta manera Dios ha protegido tu salud? ¿De cuánta manera Dios ha protegido lo que tú tienes? Y ahora lo mal agradecido, me importa un pepino servir a Dios. Hay un problema con eso. Hay un problema con eso. Pregunto yo, si Israel fue protegido de tantas maneras, de Faraón, del ejército, el mar rojo que se abrió, que no los tragó, que no los ahogó, el río Jordán, de animales en el desierto, de tormenta, de ejércitos y de tanta obra perversa, de tanta gente inconversa que iba en esa cantidad de gente que salió de Egipto. Si Dios protegió a Israel, pregunto yo, ¿ha protegido Dios a usted, a los suyos, de algo o de alguien? No había forma humana de salir con vida de ese accidente, pero hubo una forma divina que me protegió. No había forma humana de salir con vida. Miren, allá en Santo Domingo, el hijo del pastor Nino, pastor Jerry, el hijo del pastor Nino, Sefirelis, el mayor, no estaba, no sé ahora, en aquellos tiempos, no estaba perseverando en los caminos del Señor. Iba corriendo por la calle, no sé a qué velocidad, alta o poca. La cosa que tuvo un tremendo choque. Yo vi la foto del carro que chocó. Óyeme, el carro quedó pérdida total, quedó destruido completamente. Dentro del carro el hombre llevaba, en el maletero atrás, llevaba compras y llevaba 12 huevos en su paquete. El carro dio vuelta, chocó, y cuando abrieron el paquete de los 12 huevos no había ninguno quebrado. Siempre me recuerdo de eso. Y a Sefirelli no le pasó nada. No había forma de salir libre o bien de ese accidente, pero una forma divina lo protegió. No había forma humana de salir con vida de ese ataque al corazón o de ese problema, de ese ataque cardiovascular o cerebral, pero hubo una forma divina que lo protegió. No había forma humana
de salir con vida de ese ataque, de ese animal, de ese perro. Pero hubo una forma divina que protegió. No había forma humana de salir con vida de ese atraco, de ese robo, pero hubo una forma divina que protegió. No había forma humana de salir con vida de ese desierto al cruzarlo. De ese desierto al cruzarlo. De ese desierto al cruzarlo y llegar a Estados Unidos. No había forma humana de poder llegar con bien, pero hubo una forma divina que lo protegió. No había forma humana de salir con vida de ese avión, cuando volando en ese avión un rayo impactó el avión y el avión se iluminó completamente por dentro y equipos del avión comenzaron a fallar. No había forma divina que usted pudiese ser libre, o sea, no había forma humana que uno pudiese ser libre. Además no se podía aterrizar en ese aeropuerto porque había una tormenta de madre. Y aún así una forma divina protegió el avión y a los que habían adentro. No había forma humana de salir con vida de ese diagnóstico médico. Usted tiene cáncer. A usted le quedan, como le dijeron a la hermana María, a usted le quedan, ¿cuántos meses de vida te dieron, María? 2 meses, 3 meses. Fue al médico, vio los signos vitales. El médico le dijo, prepárese porque usted se va a morir. Así le dijeron como si fuese un pollo, María, como si fuese un perrillo. Usted se va a morir, prepárese. Y María se alarmó y María dijo, doctor, ¿y qué tengo yo que me voy a morir? No sé lo que usted tiene, pero se va a morir. Así mismo fue. Y todavía está viva esta mujer. No había forma humana que nos libertara y nos protegiera de ese diagnóstico médico, de ese cáncer, de esa crisis, pero hubo una forma divina que protegió. No había forma humana de salir con bien o con vida de ese accidente en la calle, pero hubo una forma divina que protegió. No había forma humana de salir con bien o con vida de esas amistades, Robert, de esa pandilla, pero hubo una forma divina que ayudó y te protegió. ¿Te has puesto a pensar en eso, Robert? Escúchame, es que somos ciegos. Y si no somos ciegos y nos damos cuenta de las 1000 formas de cómo Dios nos ha protegido y aún no le sirvo, es que somos rebeldes, somos soberbios, somos altaneros, somos orgullosos, somos inservibles, somos arrogantes, somos necios, somos tontos, somos desleales. ¿Sabe por qué? Porque Dios te tiene con vida para que le sirvas, cabezón. Para que le sirvas. Para que con las habilidades que Dios me dio, con las capacidades que Dios me dio, con las virtudes que Dios me dio y aún con los defectos que Dios me dio, yo le sirva hasta que me muera o hasta que Cristo venga. Porque no hay nada más. No hay nada más. Nada más que nos pueda ayudar. El abogado... Vamos, el abogado, aquí miro un par de elementos. La doctora, la policía. ¿Qué me va a ayudar la policía? El adinerado, ¿dónde está Roque? El fortachón de Robert. No, nada de eso me va a ayudar. Nada de eso me va a ayudar. Solo Dios me va a proteger. Y me ha protegido
Usted se va a asombrar cuando llegue al cielo y le pregunte, Señor, ¿me puede mostrar de cuántas maneras usted me protegió en la tierra? Usted se va a asombrar. Betty, no sé cuántas operaciones tiene. ¿Y cuántos problemas de salud ha tenido esta mujer? La hermana Venecia se nos estaba despidiendo tiempo atrás. Pastor, yo no puedo hablar. Pastor, estoy enferma. Yo voy a morir. Pastor, yo no sé. Pastor. Y aquí está. Aquí está. Nada ni nadie, humanamente hablando, nos puede proteger de lo que nos acontece. Obviamente hablando, el hermano Julio, internado en el hospital, no podía respirar, se estaba yendo. Y aquí está con nosotros. Obviamente hablando, cuando llegue el día que Dios dice, hasta aquí nomás, Dios va a permitir cualquier cosa y nos va a llevar. Y nos va a llevar. Pero mientras tanto, ¿de cuánta manera? Hermano, ay, mi madre, se me están olvidando los nombres a mí. El hermano aquí, Modesto, gracias. Se me están yendo los nombres. Hace 2 días le escribí al pastor Jerry un texto. Llámame porque quiero informarte algo. A los 20 minutos me llamó y le pregunté, Jerry, dime, ¿para qué me llamas? Hermana Betty, ¿es verdad o no es verdad? Dios nos va a cuidar y nos ha permitido estar con vida para ver su dirección, para ver su liberación y para ver su protección. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tristemente nos convertimos en creyentes infructuosos. Juan capítulo 15, insípidos, inútiles, inservibles, improductivos. Juan capítulo 15. Versículo 1 y versículo 2. Juan 15, versículo 1 y versículo 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, quien el Padre. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Versículo 4, Juan 15, 4. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 16, Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Para qué? Para que vayáis y llevéis fruto. ¿Por medio de qué? Por medio de mi servir, por medio de mi compromiso, por medio de mi responsabilidad, por medio de mi diligencia en las cosas de Dios. Porque la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros, enséñelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué Josué tuvo
tuvo que servir a Dios y no tuvo más que servirle porque conoció y le gustó la guianza de Dios, porque conoció y le gustó la liberación de Dios, porque conoció y le gustó la protección de Dios. Finalmente, Josué 24. Versículo 13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Primer punto, Josué vio la dirección de Dios, la guianza de Dios. Segundo punto, Josué vio la liberación de Dios. Tercer punto, Josué vio la protección de Dios. Cuarto punto, Josué vio la provisión de Dios. Te di la tierra que no compraste, te di de los frutos y de los árboles que no sembraste, te di del agua que no trabajaste para conseguirla. Todo lo que te di, te lo di sin que tú hicieras mayor esfuerzo. Porque Dios no solamente nos guía, Dios no solamente nos va libertando, Dios no solamente me va protegiendo, pero no podemos quedarnos ahí porque la obra sería incompleta. Dios hace todos los 3 puntos primero para también proveernos y darnos lo que necesitamos en su justa dimensión. Y la verdad de las cosas es que somos mal agradecidos porque tenemos más de lo que necesitamos y tenemos más de lo que merecemos. Abrimos, como yo he dicho muchas veces, abrimos las puertas del closet y se caen los zapatos y se cae la ropa. Amén. ¿Cuánto pesas? No me lo diga, por favor. No quiero que me dé un ataque. ¿Cuánto pesas? Es que estamos gorditos, llenitos. ¿Dónde está Emi? ¿No está? Pobrecita la Godi. Emi es la única flaquita que pareciera que no comiera. Pero todos los demás estamos, dicen en Chile, rechonchitos, gorditos. Elías, no hemos pasado hambre, me parece. ¿Y quién te provee? Israel en el desierto, maná, codornices, agua, proveyéndole por 40 años. Dice la palabra de Dios, dice la palabra, ¿qué dice? Claro, todo eso. Dice la palabra de Dios, la ropa, los zapatos, las chancletas, las sandalias, las chalas, como tú le quieras, las alpargatas, como tú le quieras decir, 40 años y no se gastaron. Y la ropa no se gastó. Tenía un poquito de mal olor quizás, pero no se gastó en 40 años, porque Dios, bueno, yo me parezco un poco porque yo todavía conservo los zapatos de la boda, ahí los tengo y se usan, y tengo la corbata de la boda y todavía los uso, y tengo una cantidad de ropa antes de casarme que todavía la uso. Yo debe haberme puesto el verde, el beige. Antes de casarme me regalaron un saco, un gabán, dice, ya no me recuerdo cómo se llama en Chile, tiene otro nombre, me lo regalaron y hasta el día de hoy está impecable y todavía lo uso. Dios, al igual que Israel proveyó, Dios nos ha dado, nos ha provisto, nos ha alimentado, nos ha vestido.
y todavía quiero seguir haciendo lo que yo quiero. No, hay un problema. No, hay un problema. Hay un problema con mi fe. No creo que sea con Dios, es con mi fe. A ver, ¿cuánto hay ahí? ¿Cuánto hay ahí? ¿Quién te lo dio? ¿Tu capacidad? ¿Tu inteligencia? ¿Tu excelente salud? Todo eso te lo da Dios. ¿En qué país vives? ¿Y cómo vives en este país? ¿Que en tu país no podrías vivir de igual forma? ¿Cómo llegó a este país? Bajo la provisión y protección y liberación y guianza de Dios. Termino con Salmo 116. Salmo 116, versículo 12. ¿Quieres leerlo conmigo? Salmo 116, versículo 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué beneficio? Aquí tenemos 4. Dirección, liberación, protección, provisión. ¿Qué pagaré entonces a Dios con sus grandes beneficios para conmigo? ¿Cuánto dinero tienes que le puedas pagar a Dios? ¿Cuántas habilidades y capacidades tuyas impresionan a Dios de tal manera que Dios se siente agasajado con lo que tú eres, con lo que tú sabes? Nada humanamente hablando tenemos para pagar a Dios. ¿Cómo? ¿Con qué pagaré a Dios sus múltiples beneficios? Solamente sirviéndole, honrándole, alabándole, obedeciéndole, siendo fiel. Como dije al comienzo, no hay razón para no servir a Dios. Pero hay una cantidad grande de razones por las cuales sí tenemos que servir a Dios. Puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú eres maravilloso, portentoso, amoroso. Tu palabra nos enseña. Tu palabra, Señor, nos amonesta. Tu palabra nos desafía. Tu palabra nos reprende. Tu palabra nos despierta. Dándonos cuenta que amamos más a nosotros mismos que a Dios. Somos más agradecidos a nosotros y al mundo que a Dios. Porque no servimos a Dios de acuerdo a los múltiples beneficios que Dios ha dado y tiene para nosotros, en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo congregacional. Hermano, hermana, ¿de qué manera Dios habló su vida? De acuerdo a todo lo que Dios ha hecho con usted, por usted, para usted, a pesar de nosotros y no por causa de nosotros. Si sumamos todos los múltiples beneficios que Dios ha tenido para con usted, para conmigo, para mi matrimonio, para mi familia, para mis hijos, para nuestra iglesia, estamos sirviendo a Dios de acuerdo a ese grado de beneficio que Dios ha tenido para conmigo. Estamos cortos. Estamos muy lejos de poder alcanzar algún grado, algún nivel de responsabilidad, de diligencia, de forma de trabajar para poder tratar de contentar a Dios, devolviéndole a Él con mi servicio lo mucho
lo abundante, lo exuberante que ha sido Dios para conmigo. Reconozca que no hemos servido a Dios de acuerdo como Él me ha servido a mí, en el buen sentido de la palabra. No hemos servido a Dios de acuerdo a los múltiples beneficios que Él ha tenido para conmigo. Reconózcalo, acéptelo y haga cambios en su vida. Porque de la misma manera que Josué fue librado, cuidado, provisto y protegido hasta el final de sus días, usted y yo seremos bendecidos y ayudados y protegidos hasta el final de los tiempos, porque ya hemos entrado al final de los tiempos. Padre, bendice cada hermano, cada hermana, cada familia, cada matrimonio, cada amigo presente, tanto aquí en el templo como detrás de la cámara. Bendice de tal manera que podamos visualizar esta realidad que hemos enseñado. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Perdónanos nuestra irresponsabilidad, nuestra falta de diligencia, nuestra falta de sacrificio y abnegación por ti, oh Padre. Perdónanos y ayúdanos a hacer las cosas con diligencia, con responsabilidad. Bendice, Padre, este tiempo. Bendice, Padre, tu palabra. Bendice nuestras vidas. Gracias por todo y por todos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga.